Bienvenidas y bienvenidos a los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Un espacio para comprender los grandes desafíos ambientales de nuestro tiempo y descubrir cómo, desde nuestros territorios y comunidades, podemos ser parte de la solución. El cambio climático ya no es una realidad lejana. Está presente en nuestros ecosistemas, en el agua, en la biodiversidad y en la forma en que vivimos. Durante esta serie de capítulos conoceremos qué son los 9 límites planetarios, por qué son fundamentales para el equilibrio de la vida y qué acciones concretas podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación. Les invitamos a reflexionar, aprender y construir juntos un futuro más sostenible para nuestras comunidades. Comienza ahora los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático, aquí en Radio Doña Bárbara FM. Muy buenas tardes a nuestras amigas, a nuestros amigos. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de la serie radial Los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. En nuestro capítulo anterior hablamos sobre el cambio climático y cómo este fenómeno está transformando nuestros paisajes, afectando el agua, la agricultura y la vida de las comunidades. Hoy abordaremos otro de los límites planetarios más importantes, la biodiversidad. Quizás muchas veces escuchamos esta palabra, pero ¿sabemos realmente qué significa? ¿Por qué es tan importante para nuestra vida diaria? ¿Y qué ocurre cuando desaparecen especies, animales y vegetales? ¿Y qué podemos hacer desde nuestro territorio para protegerlas? Durante este programa descubriremos que la biodiversidad no es solamente una lista de plantas y animales en la gran red de relaciones que hace posible la vida en el planeta. Para comenzar, vamos a dar la bienvenida a nuestros anfitriones. Ellos son Elvira y Miguel y les saludamos, por supuesto, a esta hora. Chicos, ¿cómo están? Hola Virginia, ¿qué tal? Muy buen día. Hola Virginia, muy buen día. Me alegro que estén aquí, me alegro por supuesto que nos acompañen en este segundo capítulo y vamos enseguida con la primera pregunta. ¿Qué es la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad es todo aquello que tiene vida. En el fondo apunta a esa diversidad biológica que es la vida. Es un concepto bastante nuevo, se utilizó a finales del siglo XX a través de un foro que se hizo en Estados Unidos y un científico fue la primera específicamente el año 1988 en que utilizó este concepto de biodiversidad. Y cuando hablamos de estas diversidades de vidas, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a diversos niveles de organización biológica. Ahí entran toda la riqueza de especies, es decir, insectos, invertebrados, vertebrados, hongos, bacterias, virus, ¿ya? O sea, toda esa diversidad de seres vivos que habitan en este planeta. Estamos hablando de también diversidad genética, o sea, no es solamente lo que es el grupo, por ejemplo, de insectos en sí. Cada diversidad genética que encontramos en cada uno de estos grupos es múltiple, es muy diversa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los insectos, estamos hablando de, ya se ha descrito más de 1 millón de insectos y hay 8 millones de insectos desconocidos, ¿no? Wow. Son números increíblemente amplios y también un número amplio de estos seres vivos que también desconocemos. Y también dentro de estos niveles que hablamos, así como la diversidad de especie, también está la diversidad que tiene que ver con los ecosistemas, porque hay ecosistemas, por ejemplo, que son particulares de un solo territorio. A esos ecosistemas se le llaman ecosistemas endémicos. Por lo tanto, sus especies también son endémicas. Un ejemplo es la araucaria chilena, que es una especie endémica de Chile, de un territorio particular de la cordillera de los Andes, ¿no? Yeah. Entonces, esas son las diversas formas en que podemos entenderlo. Paralelamente también, y esto es muy importante hacer la diferencia, está la concepción de aquellos ecosistemas que han sido creados o domesticados por el ser humano. Yeah. Bien, ahí entra todo lo que tiene que ver con ganados, con perros, gatos, animales domesticados finalmente que entran en un diseño
artificial, porque es creado por el ser humano, pero que también son considerados con un concepto que se llama biodiversidad cultural. Bien, entonces es importante señalar esa diferencia porque aquí lo que está afectando principalmente es la pérdida de esa biodiversidad biológica finalmente, ¿no? No sé si, Miguel, tú quieres agregar algo al respecto. Muy buen día a todos y todas quienes nos escuchan. Quisiera recalcar un concepto que señaló María Elvira al inicio, que tiene que ver con diversidad biológica. Este concepto reúne la más amplia variedad de seres vivos que habitan la Tierra, un resultado de millones y millones de años de evolución. Y este concepto abarca también desde los microorganismos hasta los ecosistemas más complejos que existen. Y se dividen en tres estructuras esenciales, que es la biodiversidad genética, la biodiversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. Hoy en día también se suma un cuarto concepto, podríamos decir, que es la diversidad cultural, que es la que mencionaba también María Elvira, que en la cual se refiere a las actividades que desarrollamos nosotros como especie. Y toda esta riqueza de biodiversidad biológica nos proporciona lo que se llaman beneficios ecosistémicos, de los cuales nosotros podemos observar la polinización para nuestros cultivos, para la producción de nuestros alimentos, la purificación del aire y el agua potable, la regulación del clima y absorción del carbono, la provisión de materias primas y recursos medicinales. Bueno, actualmente esta riqueza se encuentra amenazada por las actividades humanas como la deforestación, la contaminación, la urbanización y el cambio climático. Pero para hablar en más profundidad de este tema tenemos una querida invitada que también es parte de la Fundación Rucamaya y te queremos pedir a ti, Virginia, por favor, que nos la presentes. Perfecto. Efectivamente nos acompaña Petra Wallenstein. Ella es doctora en Ciencias Biológicas con mención en Ecología, con una destacada trayectoria en gestión ambiental, investigación y monitoreo de la biodiversidad. Actualmente se desempeña como investigadora y docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, desarrollando investigaciones vinculadas a la socioecología de los Andes y otros ambientes extremos. Petra, muchas gracias por acompañarnos y quisiera desde ya hacerte una primera pregunta. Buenas tardes, Virginia, Elvira y Miguel. Muchísimas gracias por este espacio para poder hablar de estos temas que son importantes y además de importantes, hoy en día creo que son urgentes. Y muchísimas gracias también a la audiencia de esta radio que está interesada, está motivada y ojalá que estas conversaciones los motiven a investigar y a cuestionarse aún más cómo es que estamos habitando este planeta los seres humanos. Bueno, y entrando en tema, en materia de este límite planetario relacionado con la pérdida de biodiversidad, lo cierto es que en el planeta han habido a lo largo de su historia geológica varios episodios de pérdida de biodiversidad masiva, que se les conocen como las grandes extinciones. Y se plantea que hoy estamos entrando en la sexta gran extinción. Y como en el capítulo anterior, Elvira resumió muy bien lo que ha sido el inicio de esta innovación evolutiva que es la especie humana en el Holoceno, donde aprendió a controlar el fuego, donde además el clima, como bien explicó Elvira, se ha mantenido en estos últimos miles de años relativamente estable, permitiendo el desarrollo de la agricultura, y con la agricultura todo el desarrollo tecnológico de esta especie. Es una especie entre billones y trillones de especies en este planeta. Con el Holoceno se inicia una transformación de la biosfera, es decir, de la superficie terrestre, acuática y aérea, a raíz de la implementación de todas estas innovaciones tecnológicas que el Cromañón Homo sapiens antiguo empezó a desarrollar. Con la primera gran innovación fue el control del fuego. Bueno, y un poco para entrar más en la explicación de por qué ocurren estas extinciones masivas, gatilladas por estas transformaciones de la biosfera, que
la atmósfera, la tierra y el agua, estos tres espacios que sustentan la vida. Voy a dar ahí un ejemplo que es muy conocido, que salió en películas de cine, en Hollywood, y aparece en los libros educativos del colegio, novelas, y es esta gran extinción masiva que sucede en el Jurásico con la caída de un meteorito que levanta un polvo sobre la superficie de la Tierra, cubriendo el Sol, y esto provoca un cambio de temperatura y modificaciones brutales en el funcionamiento de lo que era la biosfera en esa época. Y esto provocó una extinción masiva de todos los grandes reptiles que habitaban en ese momento, que eran los dinosaurios. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que toda especie necesita un nicho, que en la ecología los ecólogos estudiamos los nichos ecológicos, que es un espacio de muchas dimensiones. Está la dimensión espacial, que necesitamos un lugar donde vivir. Está la dimensión temporal, necesitamos poder satisfacer a un ritmo, a un horario, nuestras distintas necesidades de comer, descansar, relacionarnos, reproducirnos. Necesitamos recurso alimento, necesitamos alimentar nuestros cuerpos para que puedan ellos desarrollar sus procesos metabólicos, y necesitamos un espacio para desarrollarnos como la especie que somos. Los humanos necesitamos cultura, colegio, educación. Hemos desarrollado un espacio de relacionarnos muy amplio, muy vasto. Y un gusano de tierra que también necesita su espacio bajo la tierra, necesita su alimento, y también ellos se comunican en una forma muy primitiva, pero están ahí, se entraman, cuando, no sé, si aquí hay alguna persona que escucha y hace compostaje, sabrá que los gusanos pueden generar un entramado entre la materia que se descompone y la tierra nueva que están generando, que eso son interacciones. Entonces convengamos que el nicho ecológico es un espacio de múltiples dimensiones que asegura satisfacer o suplir a una especie con las necesidades básicas para que ésta pueda nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. Y esto se repite una y otra vez, y se van generando las poblaciones de especies que se van moviendo en el territorio y se van adaptando a cambios mínimos. Como bien explicó Elvira en el capítulo anterior, cuando se inicia el Holoceno, esta especie humana, este primate, descubre algo que transformaría la biosfera, transformaría la atmósfera. Este primate descubre cómo controlar el fuego. Y eso es un hito que se produce en el Holoceno, que modificaría la historia evolutiva de los billones y trillones de especies que habitan con nosotros en este planeta. ¿Cuál es lo trascendente en esto? Es que de momento que el Homo sapiens, ese mono, ese primate, puede controlar el fuego, puede modificar, alterar áreas y territorios que van mucho más allá de su capacidad física de transformación. Entonces, un individuo puede impactar proporcionalmente un territorio equivalente a varias poblaciones de otras especies. Espero que esto haya quedado claro. Muchas gracias, Petra. Qué interesante todo el recorrido que haces para también ponernos un poco en contexto, ¿no? Desde los dinosaurios hasta lo que está ocurriendo hoy en día con estas modificaciones. Y a propósito de esas modificaciones que hace el ser humano, ¿cómo se va viendo esto mismo en los territorios, en los ecosistemas? Y nada, pues después del control del fuego, vino la agricultura,
Entonces pasamos de ser nómades a ser sedentarios, a establecernos en colonias, y estas colonias se transformaron en pueblos, y estos pueblos se transformaron en ciudades, y estas ciudades se transformaron en grandes urbes y capitales como en las que vivimos nosotros hoy, en mi caso, que yo estoy viviendo en Santiago. Esta transformación del territorio implica que una especie, un individuo humano que pertenece a una sola especie, aumentó su nicho ecológico en órdenes de magnitud, exponencialmente. Entonces nosotros humanos hoy estamos requiriendo mucho más espacio y no le estamos dejando espacio a las otras especies que cohabitan con nosotros en estos tiempos sobre este planeta. Muchas gracias, Petra. Te quería hacer otra consulta. ¿Tú nos podrías señalar cuáles son las causas de esta presencia del ser humano en los territorios o ecosistemas? Y claro, como lo he comentado en otros programas, aquí en la zona central tenemos conflictos, por ejemplo, con los pumas, que están entrando a la ciudad, que van a donde están los pequeños ganaderos o ganaderos de subsistencia y les comen sus cabras o sus vacas, caballos principalmente, vacas no tanto. Y claro, ¿qué es lo que sucede ahí? Es que el puma es un animal que tiene un espacio de vida equivalente como a 500 kilómetros, que los recorre durante un año. No está todos los días ocupando los 500 kilómetros, pero tiene su ritmo y los va recorriendo, que es su territorio, y se va alimentando de lo que va encontrando en el margen de esos 500 kilómetros. Cuando nosotros humanos éramos nómades, también teníamos un territorio amplio que lo recorríamos periódicamente, pero no lo estábamos modificando en forma permanente y continua durante todo el año. ¿Y qué es lo que sucede? Es que como aquí el crecimiento urbano ha ido subiendo la montaña, como los arrieros, los ganaderos han ido aumentando y ocupando los espacios de la alta montaña, al puma que vivía en una mansión, ahora lo dejaron en un departamento de 2x2. Y claro, así no, esa especie no va a poder sobrevivir. Y bueno, ahora cabe preguntarse, ok, entendemos que nosotros humanos, con el estilo de vida que hemos creado, estamos alterando los ejes de los nichos ecológicos de todas las especies sobre este planeta. Y algunas especies no están teniendo la oportunidad de adaptarse a estos cambios y se están extinguiendo y se van a seguir extinguiendo especies. Porque esto está considerado como parte de uno de los límites planetarios del planeta, valga la redundancia, de la Tierra, los límites planetarios de la Tierra. Y esto es porque, como se explicó también en el capítulo anterior, el planeta en sí mismo también se puede entender como un organismo vivo. Todos los organismos vivos se caracterizan porque tienen corresponden a un sistema y tienen mecanismos de regulación. Tienen mecanismos que mantienen su homeostasis. La homeostasis es una definición de lo vivo y es que yo logro mantener un estado, stasis, relativamente homogéneo, siempre con sus mínimas alteraciones, porque tampoco es un equilibrio estático, es un equilibrio dinámico. Tenemos alteraciones, más menos calor, más menos luz, más menos agua, pero el planeta mantiene esa homeostasis. Y eso sucede gracias a la colaboración de todas las especies que viven en el planeta. Excepto la especie humana, ninguna especie genera un desecho, ninguna especie genera basura. Solo los humanos generamos un subproducto que no puede ser utilizado por ninguna otra especie que habite hoy en la Tierra. Entonces, todas las especies, lo que es el desecho de una, es el recurso de otra, y se van generando mecanismos de regulación que mantienen un bosque templado, que mantienen la selva tropical.
Hace poco vi un documental interesante sobre el rol ecosistémico, y aquí se habla de servicios ecosistémicos y funciones ecosistémicas de las especies para recuperar el desierto de Gobi en Mongolia, recuperar la estepa, el pasto que se había secado y se había endurecido el suelo porque habían extinguido a esos caballos, que eran parte de ese territorio, parte de ese paisaje, y a lo largo de miles, si no millones de años, coevolucionaron en reciprocidad entre la tierra, entre las plantas, entre el clima y la presencia y el pastoreo y las pezuñas de esos caballos, y eso genera un ecosistema. Entonces, en la medida que vamos perdiendo estas especies, vamos perdiendo funciones ecosistémicas. Y la especie humana, además, lo que ha hecho es que ha trasladado especies de un lugar a otro lugar, sobre todo en la época de la conquista, de la colonia. Ahí se habla, hay un libro bastante interesante que es el imperialismo ecológico, y se habla que los europeos que vinieron a América instalaron comisiones de repatriación, y para ello lo que hicieron es traer todas las especies de árboles, animales, abejas, las abejas no son de América, traerlas en barco a estos territorios para que los paisajes que ellos estaban colonizando fueran asemejándose a los paisajes de sus hogares que ellos echaban de menos y les daba nostalgia. Entonces, además, lo humano ha trasladado especies que han coexistido y que han generado vínculos evolutivos a territorios nuevos, donde estas especies tienen un rol que no conversa con ese territorio. Qué interesante, Petra, porque, claro, efectivamente la vida trae vida, como esos ejemplos que diste de la estepa en el desierto de Gobi, en fin, en la zona de China también, ¿no es cierto? Estos caballos que se instalaron nuevamente para revivir esos ecosistemas, pero también saber que hay vidas especiales para esas vidas, ¿no? Es decir, que cuando tenemos especies que no son de esos territorios, evidentemente traen problemas. ¿Qué especies serían aquellas que tenemos aquí en nuestros territorios que llegaron desde Europa? Todo lo que son especies exóticas, como las cabras, el bisón que está haciendo bastante daño en el sur de Chile, y en Nueva Zelanda exterminó una población de aves y una avifauna importante, donde se empezó a hablar de los bosques silenciosos. Estos animales contribuyen a reducir el nicho de las especies originarias, nativas de un territorio. Entonces, en la medida que vamos perdiendo estas especies nativas, vamos introduciendo especies exóticas nuevas que reducen la diversidad biológica, que reducen la disponibilidad de distintas funciones ecológicas, ecosistémicas en un paisaje, nosotros vamos destruyendo esos paisajes, esos territorios, ¿sí? Entonces, en el caso puntual, por ejemplo, de las cabras tienen una forma de pastoreo para las cuales las plantas nativas de los matorrales y de los bosques de centro-sur de Chile no están adaptadas. Entonces no pueden rebrotar, las cabras arrancan de raíz, y estas especies no tienen mecanismos para reproducirse con este herbívoro, y se van perdiendo las especies de herbáceas. Entonces, en resumen, ¿por qué la pérdida de biodiversidad se encuentra como uno de los ejes de los límites planetarios? Es porque en la medida que vamos alterando los mecanismos de homeostasis de los distintos ecosistemas, y con esto los mecanismos de homeostasis de la Tierra en su totalidad, de la biosfera, vamos a transformar el paisaje completo de este territorio, probablemente afectando nuestro propio nicho ecológico humano, provocando una disminución y si no la extinción de nuestra propia especie. Y lo grave de esto es que algunos científicos plantean que incluso estamos amenazando el nicho de lo que podría llamarse la especie vida,
entendiendo que todas las especies estamos interconectadas de una u otra forma. Los seres humanos no podríamos vivir sin plantas porque no habría oxígeno sobre la Tierra. Las plantas no pueden vivir sin los animales, porque los animales con sus fecas y deposiciones le dan nutrientes al suelo y a sus raíces. Finalmente estamos todos interconectados. Y cualquier hilo que uno tire de esta matriz, de esta gran matriz, que es la vida, se va a alterar la vida completa. Y la gran amenaza que se ve es que la pérdida de estas funcionalidades ecosistémicas con la extinción de distintas especies puede provocar incluso la pérdida de este fenómeno vida en este planeta. Muchas gracias, Petra. Qué interesante el ejemplo que señala respecto a las cabras también y esta depredación silenciosa, se podría decir, que está sucediendo en las cordilleras, ¿no? Te lo menciono porque justamente acá en la región del Biobío se están introduciendo cabras justamente para el tema de la reforestación post-incendio. Quisiera preguntarte, entendiendo que la vida está en juego prácticamente con todo lo que tú señalas, pero quisiéramos que nos cuente un poquito más en detalle qué sucedería si nosotros llegamos al extremo de una pérdida de biodiversidad tan importante que cuestione nuestra vida en este planeta. Y bueno, de lo anterior se desprende que en la medida que se van perdiendo estos servicios, estos beneficios ecosistémicos, que es la provisión de agua dulce, la provisión de oxígeno para que podamos respirar, alimento, o sea, finalmente los recursos naturales, finalmente la economía humana se sustenta sobre estos servicios que entregan billones de especies sin cobrar, en forma gratuita. La única especie que cobra, que tiene una ganancia, es la especie humana, porque las otras especies de este planeta no funcionan con esa lógica. Ellas solo funcionan con la lógica de yo estoy diseñada para hacer esto, voy a hacer esto, y en lo que yo hago sirvo a otro y otro me sirve a mí en lo que él hace con el diseño que ese otro tiene. Entonces hay un principio de reciprocidad que es la base de la vida, que la especie humana está alterando un poco. Y en esa alteración está perdiendo la base, la matriz que sostiene su vida. Y eso va a afectar nuestra calidad de vida, bueno, ya lo estamos viendo, en las zonas más mediterráneas del norte, todos estos decretos de escasez hídrica que ha tenido que promulgar el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección General de Agua, están afectando la calidad de vida de miles, millones de personas que no están teniendo acceso a este recurso fundamental para realizar sus actividades cotidianas, desde cultivos, desde cocinar, desde ducharse, y si se nos acaba la disponibilidad de agua dulce, nuestra calidad de vida se va a ver afectada. Y esa disponibilidad de agua dulce está regulada por la presencia de otras especies, árboles que hemos estado talando y que generan un servicio cosecha de agua, así se le llama, a la capacidad de humedecer, mantener húmedo el suelo, infiltrar a través de las raíces y que estas lluvias que caen puedan infiltrarse a los acuíferos, desde donde nosotros, aguas profundas, nosotros después instalamos nuestros pozos y extraemos el agua para nuestro uso cotidiano. En nuestra fantasía creemos que esa agua está ahí eternamente y que la podemos usar sin que se gaste. Pues no, se gasta, y si la tasa de retorno de agua a esos acuíferos no es equivalente a la de extracción de agua, nos vamos a quedar sin agua. Y creo que ahí es evidente cómo esta pérdida de biodiversidad está afectando nuestra calidad de vida. Gracias, Petra. La verdad es que muy completo todo lo que nos has estado informando. Por un lado es muy interesante, también es muy alarmante, hay que decirlo, y creo que hay que ponerle el toque de urgencia a todo esto.
Y es un tema que efectivamente necesitamos abordarlo y tenerlo mucho más presente en nuestras vidas y no verlo desde algo ajeno, algo que está ocurriendo afuera. Esto es algo que está sucediendo también en nuestros territorios. No sé si nos pudieras dar tus últimas reflexiones y sobre todo en qué nos tenemos que enfocar para que realmente se produzca un cambio profundo y podamos seguir habitando en la Tierra con el equilibrio que se requiere, o por lo menos hasta lo que se pueda, entendiendo todos los cambios que ya están y que probablemente algunos no hay vuelta atrás, pero que nos permita vivir en esta Tierra. Muchos ecólogos, muchos filósofos hablan de que desde los años 50, 1950, 1940, con esta industrialización y este subsidio de la tierra con los huesos de dinosaurio, que es el petróleo, pues finalmente el petróleo es carbono petrificado y que a grandes presiones se licuó y finalmente ahora nosotros estamos usándolo como combustible fósil, son los huesos de los dinosaurios. Con este subsidio del petróleo, la humanidad vivió una gran aceleración y se le llama la gran aceleración, donde todo se fue haciendo más rápido. Nosotros pudimos viajar ahora en un día a Europa, podemos con el internet y con esta interconectividad, nuestras vidas se han ido acelerando. Tenemos un estilo de vida acelerado que fue financiado básicamente o subvencionado por los huesos de los dinosaurios, el petróleo. El petróleo se está acabando. Hay una tendencia histórica, ¿no?, de que siempre las generaciones nuevas tienen una mejor calidad de vida que sus padres y sus abuelos y sus bisabuelos, pero se está planteando que a partir de esta generación o la próxima, la tendencia va a ser inversa, que las generaciones que vienen van a tener peor calidad de vida que sus ancestros, porque sus ancestros se comieron todo este subsidio energético y las generaciones que vienen van a tener que adaptarse a una desaceleración. Y eso es lo más importante que podemos hacer. Hay acciones concretas como compostar, como poner filtros de agua y reutilizar el agua, baños secos en las zonas rurales. A mí me parece bastante, ¿cómo decirlo?, poco eficiente, dado la crisis hídrica que se está viviendo, seguir insistiendo en un sistema sanitario de alcantarillado y de aguas grises. Si hay soluciones que son tanto igual o más higiénicas, con un buen cuidado, y que además generan un subproducto reutilizable, como es el caso de los baños secos. Entonces, lo más fundamental hoy para la audiencia, si yo pudiera darles un mensaje, es que vayan pensando cómo en sus vidas hoy y a sus hijos, nietos y generaciones que vienen, pueden mostrarles un estilo de vida que acompañe una desaceleración, porque necesitamos entrar en este decrecimiento sustentable, sostenible. No podemos seguir creciendo económicamente pensando que estos límites planetarios no van a afectar nuestras posibilidades de crecimiento. La otra acción concreta es observar la naturaleza, cómo funcionan nuestros jardines, cómo funcionan esas áreas montañosas, esos bosques, esos lagos que vamos a visitar para descansar. No solo estar ahí, conversar un rato y ¡ay, qué lindo es que está el lugar! Quedarse también en contemplación de nuestro entorno natural y observar cómo funciona ese entorno natural y luego preguntarse qué hábito de mi vida, qué conducta en mi vida puedo yo modificar para que mi vida se asemeje más a ese funcionar natural de los paisajes que me rodean. Y claro, hay muchas otras soluciones, que compostar, algunos plantean el cambio a usos de vehículos eléctricos, cambiar la matriz energética,
Solo que esas soluciones, si no vienen acompañadas de un cambio de enfoque en el estilo de vida individual de cada ser humano, son pan para hoy día, hambre para mañana, porque finalmente no es el consumo, el petróleo en sí lo que está dañando la atmósfera con las emisiones de gases invernaderos. No es el plástico en sí el que está asfixiando los océanos. Es la magnitud del consumo humano. Es la magnitud en la cual nosotros estamos impactando, modificando ese gran nicho ecológico de la especie vida en el planeta. Entonces, cualquier innovación tecnológica que no venga acompañado de una conciencia de austeridad no va a resolver el problema. Es la conciencia de austeridad, la conciencia de quién soy, qué realmente necesito y qué realmente me hace feliz, lo que finalmente va a resolver el problema. Y ahí yo siempre cito a un abogado, ya como para cerrar, que es abogado, ni siquiera es ecólogo, pero creo que es la persona que mejor ha definido los problemas ambientales que estamos enfrentando. Y este señor se llama James Gustav Speth. Se dedicó a temas ambientales, es abogado ambientales, y él lo que plantea es que, él dice, yo solía creer que los problemas medioambientales eran el calentamiento global, el colapso de los ecosistemas y la pérdida de la biodiversidad. Y que 30 años de buena ciencia nos iban a permitir resolver estos problemas. Sin embargo, hoy ya sé que los problemas medioambientales son el egoísmo, la codicia y la apatía. Y que eso requiere un cambio cultural y espiritual que los científicos por nosotros mismos no sabemos hacer y solos tampoco podemos hacer. Entonces, yo siempre he dicho, cuando tengo que hacer mis presentaciones en el trabajo, que los problemas ambientales, el origen de los problemas ambientales está de nuestra piel hacia adentro y el origen habita en nuestros corazones. Ahí está la verdadera solución a los problemas ambientales. Queremos agradecer profundamente a Petra Wallenstein por acompañarnos en este capítulo y compartir con nosotros sus conocimientos y también, por supuesto, sus experiencias. No, gracias a ustedes, Virginia, a doña Bárbara, a Elvira y a Miguel, porque creo que conversar estos temas con todo el mundo, con todos los estratos sociales, no solo en las esferas políticas, no solo en las aulas académicas, sino en la plaza, en el barrio, en la micro, esto hay que hablarlo en todas partes, porque finalmente es algo que nos va a afectar a todos. Y no son solo los políticos o los grandes empresarios que pueden resolver esto, sino que cada uno, cada ser humano es responsable de su aporte. Y claro, ahí también quiero destacar el trabajo, ¿no?, de la Fundación Rucamaya, que finalmente está buscando crear este espacio demostrativo de cómo nosotros podríamos tener una calidad de vida buenísima, con un estilo austero. La austeridad y la calidad de vida no están opuestas. La austeridad y la satisfacción de estar haciendo lo que uno vino a hacer a este planeta traen una calidad de vida maravillosa. Y eso es un trabajo que yo destaco y rescato de Fundación Rucamaya, que ha ido a los colegios, que está trabajando con el ejemplo, está buscando predicar con el ejemplo, con soluciones tangibles, tocables, se pueden oler, se pueden degustar. Hay un montón de experiencias que ustedes pueden ir a tener allá en Quilaco, sobre cómo uno podría tener un estilo de vida distinto y de muy buena calidad. Entonces ahí quería agradecer a Elvira y a
a Miguel por ese impulso que están teniendo y sobre todo a Radio Doña Bárbara, muchas gracias por abrir este espacio, porque finalmente para hacer cambios globales hay que actuar en forma local. Eso es. Muchísimas gracias, Petra, y también agradecemos a quienes nos escuchan cada semana, nos acompañan en este recorrido por los 9 límites planetarios. Los invitamos a reflexionar sobre la biodiversidad presente en sus propios territorios y a convertirse en guardianes activos de la vida que nos rodea. Fíjese que en nuestro próximo programa vamos a abordar otro límite planetario fundamental: uso del suelo y destrucción de ecosistemas. Conversaremos sobre cómo las transformaciones del paisaje afectan los ciclos naturales de la biodiversidad y nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático. Así es que vamos a despedir a nuestros amigos anfitriones en el día de hoy, Miguel y Elvira, que van, por cierto, a tener los micrófonos para la despedida. Chicos. Muchas gracias a Petra, muy interesante todo lo que nos enseñó a través de sus mismas apreciaciones y experiencia también. Gracias, Virginia, y bueno, nos estamos viendo la próxima semana con un nuevo capítulo de Los Límites Planetarios. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias también a Virginia, a Radio Doña Bárbara también, y a Petra Valen por acompañarnos en este capítulo. Muchas gracias. Que estén muy bien, tengan una linda tarde. Hemos llegado al final de este capítulo de Los 9 límites planetarios y la adaptación al cambio climático. Esperamos que los contenidos compartidos hoy nos ayuden a comprender mejor los desafíos ambientales que enfrentamos y, sobre todo, a reconocer que la adaptación al cambio climático comienza en nuestros territorios, en nuestras comunidades y en las decisiones que tomamos cada día. Les invitamos a seguir esta conversación en sus hogares, junto a sus familias, vecinos, organizaciones y comunidades educativas, porque construir un futuro más sostenible requiere del compromiso y la participación de todas y todos. Les esperamos en un próximo capítulo, donde continuaremos profundizando en uno de los límites planetarios y en las acciones que podemos impulsar para fortalecer nuestra capacidad de adaptación frente a la crisis climática. La adaptación comienza en los territorios y el futuro se construye con las decisiones que tomamos hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente jornada y hasta nuestro próximo encuentro en Radio Doña Bárbara. Compañía ideal todo el día, junto a ti, Doña Bárbara FM 91.9.